Les damos la bienvenida a todos ustedes. A continuación, les presentaremos una serie de documentales que se referirán a una revisión histórica del siglo XX. En este capítulo revisaremos las caídas de las democracias en Europa y, en respuesta a ello, el ascenso desenfrenado del fascismo y, además, se verá el expansionismo nazi. Sin más que agregar, pónganse cómodos, porque aquí empieza Filosofía, Historia y esas cosas. Capítulo 2. Aquel joven burgués que en 1918 hubiera saludado con alegría la instauración de la democracia en algunos de los más importantes países europeos, tenía todos los motivos para sentirse desolado 20 años después del fin de la guerra. De las democracias europeas, pocas quedaban en pie en 1939. Portugal se había dado una sólida dictadura militar. España salía de una espantosa guerra. Italia no había durado en democracia tras las ocupaciones de fábricas de 1920 y la huelga general de 1922 dejaron el camino para que los fascistas se hicieran con el poder. En la región central, la República de Weimar, débil desde su origen, quedó hecha trizas después de la crisis del 29, y solo fue cuestión de tiempo para que los regímenes presidencialistas cedieran el poder a un solo partido. En Austria, Dollfuss no tardó en dar un golpe de Estado, y más hacia el este, todas las recientes democracias de Europa Oriental, excepto la checa, sufrieron dictaduras monárquicas, militares o burocráticas. Por ese lado, ni siquiera sobrevivió la democracia en Grecia, donde Metaxas gobernaba en dictadura desde 1936. Por su parte, el gran estado de la Europa Oriental, la Unión de las Repúblicas Soviéticas, si bien nunca fue una democracia y mal podía dejar de serlo, la común corriente hacía regímenes fuertes y dictatoriales, o totalitarios, no fue exclusiva del capitalismo. También allí, en 1929, Stalin acababa con la oposición derechista, con Bugarín, y decidía iniciar con la Tercera Revolución Rusa, es decir, la colectivización masiva de tierras y la industrialización a cualquier precio. Más al oriente, la gran potencia capitalista del Pacífico, Japón, caía también bajo un régimen militar y burocrático de carácter imperialista, comenzando con la ocupación de Manchuria. ¿Qué quedó, pues, de esa forma de gobierno que a principio de siglo se presumía válida para todo el universo? Apenas los países escandinavos, donde socialistas se afanaron por hacer frente a la crisis, multiplicando la intervención del Estado. También, claro está, el Reino Unido se apresuró a levantar barreras de preferencia imperial para evitar los peores efectos de la crisis. Quedó, en fin, la gran potencia vencedora en la guerra y llamada a jugar un papel cada vez más prominente en la escena mundial. Pero en 1929, los Estados Unidos no podían servir de consuelo al burgués demócrata europeo. 1929 fue el año de la quiebra política de Estados Unidos, del fin de su optimismo y de las dudas en torno a su sistema de gobierno. Año también en que Stalin emprendió la destrucción de los kulaks. Año, en fin, que sirvió de pórtico para el resonante ascenso del nazismo en Alemania. La concentración de cambios tan profundos en tan corto espacio de tiempo indica que lo que ocurría en 1929 no era una mera crisis política, sino el momento central de una crisis de civilización. Lo que estaba en juego durante todo ese período era la tradicional relación que la burguesía había creado entre nación y democracia, entre derecho y poder, y finalmente, entre Estado y sociedad. En la tradición liberal heredada de la Revolución Francesa, nacionalismo era igual a democracia, y no había nación que no fuera la expresión de la soberanía de un pueblo, y los pueblos que, para su desgracia, no podían expresar libremente su soberanía, no estaban constituidos en naciones, sino que formaban parte de imperios cuya soberanía pertenecía a la casa reinante. La Constitución democrática era,
por tanto, el corazón de la Constitución nacional. Sin embargo, el nacionalismo se había desprendido de la democracia hasta el punto de que su afirmación era su negación, pero no por cualquier medio, puesto que los nacionalistas aparecían como los más violentos enemigos del liberalismo y la democracia, y proponían su destrucción como buen motivo de agitación de las masas. El tiempo de crisis fue, pues, caldo en que se cultivaron diversas respuestas, cuyo único denominador común era su intento de liquidar las formas de poder liberal-demócratas. Entre ellas, y aparte de los movimientos insurreccionales de la clase obrera, reapareció con fuerza la tradicional reacción de la derecha, que desembocó en varias naciones europeas en la instauración de dictaduras monárquicas o militaristas, o ambas cosas a la vez. El fascismo. Como ocurre, en general, con todos los movimientos políticos, el éxito del fascismo dependió tanto por la respuesta que supo dar a las necesidades sentidas por amplios sectores de la población como de la organización de esa respuesta. El fascismo responde desde abajo a ciertas necesidades de determinados sectores de la sociedad y, por ello, se distingue radicalmente de los regímenes dictatoriales, sobre todo militares. Allí donde han tomado el poder, los fascistas no lo han hecho nunca a través de un golpe de Estado. Por ello, el fascismo es un movimiento de masas, lo que, por cierto, por lo mismo le valió una primera desconfianza de la derecha tradicional. Ese movimiento se canaliza en una organización política. Esas masas que asisten a los multitudinarios mítines organizados por los fascistas están luego encuadradas políticamente en forma de partido. No hay fascismo sin partido fascista. No obstante, los países que se vieron más afectados con este movimiento de masas fue Italia y Alemania. Italia, a pesar de ser uno de los países vencedores de la Gran Guerra, hizo un esfuerzo muy por encima de sus posibilidades. El 15 de noviembre de 1918, a las 3 en punto de la tarde, terminaba para Italia la guerra. Fueron los días de júbilo y orgullo nacional, en que aún se podía saborear la victoria y esperar en la rentabilidad de sus beneficios, pese a la conciencia de las pérdidas humanas, porque entre muertos y desaparecidos superaban con creces el 500.000. El propio Mussolini hablaría siempre de los 600.000 martiri. El problema radicaba en que, a pesar del número de nacimientos y a las poblaciones de los territorios anexados, la población italiana era inferior en más de 500.000 de personas a la de 1914. A esa dramática cifra había que añadir el peso que para el Estado y la sociedad italiana representaba un número similar de mutilados e incapacitados para el trabajo. Y, por si fuera poco, llegó a casi todos los países de Europa la gripe de 1919, añadiendo alrededor de 400.000 vidas. A las pérdidas humanas, cuya incidencia económica y social fue grande tanto en la industria como, sobre todo, en la agricultura, en un país de predominio rural, se unió el precio de la guerra. Si de los 2.300 millones de liras que la guerra costó en el primer año, se pasó a los 20.600 millones de 1918. En Italia su protagonista fue un hijo de un herrero y de una maestra rural, llamado Benito Almicare, Andrea Mussolini, en el cual protagonizó el fascismo italiano hasta el año 1945. Miembro del Partido Socialista desde los 17 años, abandonó pronto su profesión de maestro para lanzarse al mundo periodístico y político. Emigrado a Suiza, trabaja allí como albañil, mientras lee y hace propaganda socialista, y entre sus lecturas se encuentran a Marx, Nietzsche y Proudhon. Vuelto a Italia y cumplido ya su servicio militar, entre 1905 y 1907 desarrolla su actividad periodística y como agitador sindical,
lo que supone la expulsión por parte de la policía austriaca. El día 23 de marzo de 1919 se crean los Fasci Italiani di Combattimento, una fecha clave para el fascismo italiano. Pero el nombre fascio no era una novedad en la vida política italiana, puesto que existían ya desde 1892 y durante la Gran Guerra. El núcleo más numeroso de estos nuevos fascios, fundados por Mussolini, lo constituían antiguos combatientes, entre ellos un importante grupo de arditi, futuristas, anarquistas y socialistas. Al principio eran un total de 300 personas. El nombre Fascios de Combate denota que el movimiento se presentó siempre como una organización combatiente, para la que el uso de la violencia era parte esencial de su actuación en la vida pública italiana, y sobre todo en la mentalidad de los hombres que los constituyeron, familiarizados con las armas durante los años de la guerra. Conforme crecía la conflictividad social, la violencia fascista arreció, apoyada por empresarios industriales y por propietarios agrícolas. El número de escuadras fascistas creció en toda la geografía italiana. Pero las elecciones del 16 de noviembre iban a ser muy reveladoras de lo lejos que estaba aún el fascismo del poder, al menos por el camino de las urnas. Los resultados fascistas fueron ridículos. Tómese como ejemplo que, en Milán, frente a los 170.000 votos de los socialistas y los 74.000 de los populares, solo habían conseguido 4.000 votos. Tanto así que, tras esa derrota electoral, se creyó en la inmediata disolución de los fascios. Los fascistas sabían muy bien que no podían optar al poder a través de las elecciones, por lo que se plantearon otras soluciones, y una de ellas fue la célebre Marcha sobre Roma. La Marcha sobre Roma tuvo varios ensayos. Uno de ellos, quizá el más importante, fue la concentración de miles de escuadristas de la región de Trentino y Alto Adige en la ciudad de Trento, en los primeros días de octubre. Pero el plan concreto de la ocupación de la capital de Italia se perfiló en una reunión secreta, celebrada el 24 de octubre, en un hotel de Nápoles. El plan preveía una masiva concentración de camisas negras en diversas ciudades de Italia, para luego concluir en Roma. Se había establecido también la ocupación, en toda Italia, de los principales edificios públicos. Naturalmente, el plan preveía el éxito inicial de tales operaciones y un ultimátum al gobierno Facta para ceder el poder. No obstante, desde una perspectiva militar y estratégica, aquella marcha sobre Roma no fue una operación bien montada, y desde luego, los 12.000 hombres del ejército regular que defendía la ciudad, al mando del general Pugliese, habrían podido desbaratarla. No hubo ni orden ni puntualidad en el plan de concentración. Muchos escuadristas viajaban en trenes que, al ser cortada la vía en algunos puntos, no pudieron llegar a tiempo. El mismo tren de Mussolini llegó con retraso. A ello se agrega una lluvia torrencial. Pero pese a todo, la operación, que atrajo, en lugares más o menos próximos de Roma, a unos 40.000 fascistas, se desarrolló entre el 27 y 28 de octubre. La reacción del gobierno fue convocar al Consejo de Ministros a las 5 de la madrugada del día 28. De ahí salió un borrador de decreto por el que se establecía estado de sitio. Solo se necesitaba la firma del rey para que las tropas al mando del general Pugliese, hombre fiel al gobierno, actuasen. Pero la impotencia de Víctor Manuel III ante los acontecimientos, unida al favor que la reina madre dispensaba a los fascistas, y el temor que su primo el duque de Aosta, de reconocidas simpatías con los fascistas, llegara a ser una pieza de recambio en la corona, actuaron para que el monarca rehusase firmar el decreto. A las 11:30 de ese mismo día, el gobierno de Facta presentaba su dimisión. Roma ya conoce desde ese 30 de octubre los fogosos discursos de Mussolini en el balcón del Palazzo Venezia y los grandes desfiles fascistas. Los camisas negras,
Después de recorrer el centro de Roma el día 31, desfilaron ante el Quirinal, donde el rey Víctor Manuel les pasó revista. El nazismo alemán. El movimiento, régimen político y Estado nacional socialista en Alemania no se puede entender fuera del contexto global de los fascismos como fenómeno europeo entre guerras. El nazismo debe ser tenido como una versión del hecho genérico del fascismo. El episodio del fascismo alemán de entreguerras constituye, sin dudas, junto al bolchevismo ruso, uno de los hitos más cruciales del siglo XX. Y, por supuesto, ambos fenómenos no están exentos de relación histórica, puesto que no hay fascismo sin el desafío del bolchevismo, señalaba Ernst Nolte. En los 30 se produce la plenitud de los movimientos y estados fascistas, y esta peculiaridad no debe conducir a imputar en medida exagerada tal auge como consecuencia de la crisis capitalista de 1929, sino que la aparición del fascismo se relaciona estrechamente con las consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial. Por diversas razones, y habiendo luchado en bandos contrarios, Italia y Alemania fueron países negativamente afectados por aquellas consecuencias. No obstante, el fascismo italiano, y en particular el nazismo, no se explican solo como producto de la guerra, sino que el nazismo es producto de la difícil historia de la modernización de la sociedad alemana desde su industrialización. Y sobre todo, del extraño proceso de la burguesía alemana y de su relación con el proyecto político de Bismarck, ya desde medio siglo antes. En efecto, el fascismo alemán se presenta como nacionalsocialismo, pero la formulación no fue, en sus orígenes, de Hitler. El nacionalismo engloba el problema de la nación alemana y también el del Estado pangermánico. Del problema de la nación se pasa al de la raza, y algunas corrientes enlazan con una formulación peculiar del socialismo. Tal socialismo no es sino un rechazo de las formas más opresoras del capitalismo del siglo XX, pero se trata de un socialismo sin relación alguna con el movimiento obrero, sino, por el contrario, opuesto a las organizaciones del proletariado marxista. El nazismo surge entre los grupos socialistas nacionales que proliferan en Alemania desde 1919 y usan un peculiar lenguaje anticapitalista y sustituyen la idea de lucha de clases por la idea de comunidad nacional alemana fundamentada en la raza. Todos ellos son básicamente antisemitas, y los judíos empiezan ya a convertirse en la víctima de todos los males alemanes, puesto que se convertían en sinónimo de capitalismo. Estas corrientes fueron especialmente fuertes en Baviera y tenían mucha relación con sus homólogas de Austria, y en tal ambiente vivió Hitler su juventud y comenzó sus actividades políticas. Posteriormente, hace la guerra como voluntario en un regimiento alemán y en 1919 permanece en la Reichswehr, un ejército de la posguerra, donde desempeña misiones políticas. En tal función, Hitler es enviado a presenciar un mitin del pequeño partido obrero alemán, el DAP, tal hecho que determina su futura trayectoria, en la cual Hitler pasa a ser miembro de dicho partido. El DAP no era sino uno más, y minúsculo, de los grupos Völkisch, es decir, populistas, racistas y nacionalistas, pero este era el único que utilizaba las siglas de obrero y en el que militaban algunos obreros. En poco tiempo, Hitler y sus nuevos amigos políticos hacen del DAP un partido distinto, cuya primera etapa se extiende hasta el intento de golpe en una pequeña cervecería muniquesa, la Burgerbräukeller, en noviembre de 1923. Posteriormente se añade al nombre del partido el calificativo del Nationalsozialistische, apareciendo las siglas NSDAP y popularizándose el apelativo nazi. Hitler crea una estructura monolítica, rígidamente jerarquizada, mediante células de absoluta confianza, siguiendo el ejemplo comunista, y con una organización paramilitar paralela,
las SA. En los 25 puntos desarrollados por el NSDAP se encuentran desde la anulación del Tratado de Versalles y la aseveración de que los judíos no pueden ser ciudadanos alemanes. Posteriormente, Hitler se convierte en líder indiscutible del NSDAP, y si antes de 1923 el partido tenía alrededor de 5.000 afiliados, ahora contaba con más de 50.000. En enero de 1923 se celebra el primer congreso del partido, y simultáneamente las tropas francesas y belgas ocupan el Ruhr como medida de presión. La crisis alemana llega a su punto culminante. Desde el verano de dicho año, la política del nuevo canciller Stresemann da cumplimiento a los tratados. La posibilidad de un golpe antirrepublicano y el impacto de la marcha sobre Roma se rumoreaban. Para noviembre se intentó que el triunvirato de Karl Lossow-Seiser se admitiera a Hitler como copartícipe del gobierno bávaro, pero fracasó y Hitler decidió intentar el golpe por su cuenta. Se rumoreaba una marcha sobre Berlín. En la noche del 8 de noviembre, mientras el triunvirato presidía una sesión política, penetró en ella Hitler, seguido por Göring y de una tropa de las SA, y tras un disparo de revólver, comenzó su revolución nacional. El propósito era crear un nuevo gobierno bávaro, él como presidente y Ludendorff como jefe del ejército. Pero los nazis no pudieron hacerse con el poder en Múnich, y en una manifestación frente al Feldherrnhalle fueron recibidos a tiros. Göring huyó, pero se detuvo al conjunto golpista y a Hitler también, después de su ocultación. Así entonces, la experiencia modo italiano del fascismo alemán terminó allí. El NSDAP fue legalmente disuelto a fines de 1923, y Hitler resultó condenado a 5 años de cárcel, donde cumplió apenas 1. Durante su estadía escribe el libro Mein Kampf, libro básicamente de nulo valor teórico y generalmente falso, pero de alto valor simbólico. Y si bien el NSDAP estaba disuelto, no así desaparecido. Con Hitler libre, desde 1925, se empieza su reconstrucción. Goebbels se une al partido, pero en 1926 le gana Hitler en las posiciones del partido. De los 30.000 afiliados de 1925, se pasa a 100.000 en 1928, y en 1929, por primera vez en la historia, un nazi entra al gobierno, a través de las elecciones regionales, como ministro del Interior. Al canciller socialdemócrata Müller sucede, en marzo de 1930, a Brüning, que se mantendrá 3 años en el poder sin apoyo parlamentario, lo que prueba el real funcionamiento del sistema alemán. A Brüning le toca afrontar la gran crisis, y lo hace, como otros políticos de la época, con medidas deflacionistas, llegando al final de su mandato con más de 6 millones de desempleados. El canciller empieza su gobierno, además, convocando para septiembre unas elecciones generales. El resultado es un hito triunfal en la historia del nazismo. De una representación de tan solo 12 diputados, el NSDAP pasa a tener 107 y se constituye como el segundo partido más grande de toda Alemania. En 1932, Hitler efectúa una prueba de fuerza con el solo apoyo del NSDAP y se presenta a las elecciones presidenciales frente a Hindenburg y otros 2 candidatos más. Pero en la segunda vuelta, Hindenburg le gana a Hitler, obteniendo más de 13 millones de votos. Reelegido Hindenburg, se produce la crisis del gobierno Brüning en la primavera de 1932 y se nombra de canciller a un tal Franz von Papen, antiguo miembro del Centrum Católico. Desde mayo, Papen buscó la sustitución de régimen parlamentario por una semidictadura constitucional. Busca también el apoyo de Hitler, y sin conseguirlo, y para evitar un aislamiento político, disuelve el Reichstag y convoca elecciones para julio. Da un verdadero golpe de Estado en Prusia, y elimina el gobierno socialdemócrata y procura eliminar las prohibiciones del NSDAP.
Aquellas elecciones colocan al NSDAP como el primer partido de Alemania, con 13.700.000 votos y 230 escaños, pero sin mayoría absoluta. Papen intenta negociar de nuevo con Hitler y le ofrece la vicecancillería, pero Hitler, consciente de su fuerza, pide en agosto la cancillería al presidente, que se niega. Papen no tiene muchas salidas políticas en agosto de 1932 frente a un parlamento donde los partidos mayoritarios son el NSDAP, el SPD y el KPD. Negándole Hindenburg su apoyo para la dictadura ya declarada, este opta por un último truco, una nueva disolución del Parlamento. Aquellas elecciones de noviembre muestran un retroceso nazi considerable, en 2 millones de votos y más de 30 escaños. El NSDAP se encontraba, es un callejón sin salida, del que vendrá a sacarle la gran derecha social y política alemana, quien únicamente tiene, al parecer, planes políticos para salir del bloque de la República, es el general von Schleicher, quien es nombrado canciller el 2 de diciembre. Su plan consiste en acabar con los nazis, poniendo fin a su partido o conteniéndolo mediante una coalición de partidos, pero fracasará por su propia incapacidad y las malas maniobras. El 4 de enero de 1933. Papen preside en Colonia una reunión con Hindenburg, Hitler y altos personajes del capitalismo alemán, y consiguen arreglar las diferencias aquellas dos personas. Así, entonces, el 30 de enero de 1933, Hindenburg nombra legalmente a Hitler canciller del Reich. El apoyo a Hitler no proviene, evidentemente, de la vía democrática, sino de los grandes poderes fácticos de Alemania, y pronto tratará de acabar con el régimen democrático, como muchos lo saben, y muchos más no quieren saber, y como todos comprobarán muy pronto. El expansionismo nazi. El Anschluss. Acabada la guerra, se hizo realidad la disgregación de un Estado que venía cuajando y madurando con el apoyo y la amenaza de las minorías nacionales. Esto justifica la tesis, usualmente admitida, de que el gobierno de Austria-Hungría quisiera la guerra y viera en la victoria la reafirmación del Estado. Sin embargo, la derrota alentó los movimientos nacionalistas y a partir del principio de la libre determinación de los pueblos, se hizo presente en todo el imperio. Así, entonces, se formó el nuevo Estado austriaco, un Estado ciertamente pequeño de alrededor de 84.000 kilómetros y con una población de 6,5 millones de habitantes muy desigualmente repartidos y con dificultades para el abastecimiento. Pero el problema más profundo fue la preocupación por el Anschluss, es decir, por la anexión de Austria por parte del Reich alemán, pese a la prohibición contenida en los tratados de Versalles y Saint-Germain y pese a las negativas italiana de Mussolini y francesa. En medio de todo, y como base, actuaba la indignación del nacionalismo germano por la prohibición aliada a una integración alemana total, y por la degradación de otros muchos alemanes de Europa Central, reducidos a unas simples minorías dentro de otros estados, básicamente en Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría y Polonia. En 1924, un atentado obligó al primer ministro, Ignaz Seipel, a presentar su dimisión, dando paso a un ministerio presidido por Ramek que logró completar la Constitución de 1920 con mayor apoyo de los socialdemócratas, pero la quiebra del Banco Central de las Cajas de Ahorros alemanas, evitadas al final y a duras penas por el Ministerio de Finanzas, arrojó sombras sobre el Partido Social Cristiano y dio motivos para una lucha interna entre socialistas, pangermanos y católicos. Ello provoca, en 1926, la caída del gobierno y la vuelta a la presidencia del Consejo de Monseñor Seipel. Para las elecciones de abril de 1927, permitieron un incremento del voto socialista, pero los católicos continuaron teniendo mayoría. Ello provocó una fuerte agitación socialista
que culminó en la revuelta vienesa del 15 de julio, promovida por las fuerzas obreras, y se concluyó con la quema del Palacio de Justicia. Aquel suceso provoca que el prefecto de policía de la ciudad, Schober, armó a sus hombres con ametralladoras y restableció el orden con el saldo de 85 personas muertas y más de 800 heridos. Esto generó la declaración de huelga general por parte de los socialdemócratas, pero el gobierno se mantuvo fuerte gracias a la opinión pública. Pero a pesar de la ayuda internacional por la Sociedad de las Naciones, las luchas internas de partidos impedían todo progreso serio en el país. Además de los conflictos ya señalados, se unió la actitud combativa de los grupos fascistas, las Heimwehren o Defensas de la Patria, que estuvieron a punto de provocar otro choque armado en otoño, que fue evitado por el ejército. En julio se quiso aprovechar el centenario de Franz Schubert para celebrar una manifestación en favor del Anschluss, aunque Francia, Checoslovaquia e Italia se oponían. Y poco después, las Heimwehren declararon que llevarían 40.000 personas en una gran marcha a las afueras de Viena. Por su parte, los socialistas se prestaron a llevar una suma igualmente armada de manera ilegal. El gobierno de Seipel permitió ambas manifestaciones, pero envió a su vez 12.000 soldados armados, formando una barrera de alambres, pero gracias a una lluvia torrencial no se llegó a ningún percance. En diciembre de 1928, cuando la paz interna se veía dificultada por los conflictos partidistas, fue necesario nombrar a un nuevo presidente de la República. Los pangermanos votaron a Schober, aquel jefe de policía que reprimió las manifestaciones. Los socialistas se abstuvieron, y los católicos vieron triunfar a su candidato, el católico Guillermo Miklas. Aunque desde 1922 el gobierno austriaco prometía conservar su independencia si contaba con la ayuda económica exterior, los diversos ministerios y el mismo presidente no perdieron la ocasión de afirmar, a lo largo de estos años, y más en 1926 a 1928, con apoyo de la opinión pública, que Austria no era viable desde un punto de vista económico y que la única solución era la unión, el Anschluss. En 1925, Mussolini había dicho que no toleraría jamás el Anschluss, y en diciembre de 1928, Aristide Briand señalaba que la incorporación de Austria a Alemania no sería posible a causa de la negatividad de Francia en el Consejo de la Sociedad de las Naciones. Para añadir, según Renouvin, significaría sin ninguna duda la guerra. El conflicto armado interno de los partidos siguió latente varios años más, y esta proclividad militar de los partidos políticos obligó a intervenir a la misma Sociedad de las Naciones, que mandó una nota al doctor Schober en que recomendaban el desarme por parte de todos los grupos de lucha. La promesa del desarme mediante el instrumento legal enfrentó de inmediato a las Heimwehren con el gobierno, y sobre todo con el Ministerio del Interior, por lo que toda acción contra esta militarización fascista resultó inútil. El 25 de septiembre dimitía el gabinete de Schober, y en 5 días se constituyó uno nuevo, con la participación de católicos y las Heimwehren, cuyo comandante en jefe, el príncipe Starhemberg, se encargó de la cartera del Interior. Ello significó que la policía actuaba bajo la dirección del príncipe, y en la práctica servía a los objetivos de las Heimwehren. Y si bien, con las elecciones presidenciales de octubre de 1931, fue reelegido Miklas, supuso una normalidad política. Aquella normalidad duraría hasta 1932, en donde irrumpió en la política austriaca el hitlerismo. Los nazis austriacos estuvieron dispuestos a obrar con la misma energía que sus correligionarios alemanes, y se enfrentaron a socialistas y a miembros de las Heimwehren, jurándoles luchar por su desaparición. En 1932, Engelbert Dollfuss sucedió al canciller Burech tras la crisis de mayo, pero al ser imposible la coalición entre socialdemócratas y socialcristianos,
no le quedó otro camino que un gobierno autoritario, a partir de su propio partido, que intentó renovar mediante la formación militar, muy útiles en la lucha contra el nacionalsocialismo y el marxismo. Toda la política de Dollfuss, el austrofascismo, fue un esfuerzo titánico por evitar la presencia alemana, pero solo pudo evitarse, en la práctica, mediante un gobierno dictatorial. Restringió libertades, reuniones públicas, gobernó mediante decretos leyes, redujo la oposición socialista y prescribió el Partido Nacional Socialista. En 1934, el Partido Socialista Austriaco, el tercero más grande de Europa y el primero por la reputación de sus líderes, fue prescrito. La reacción de los socialistas fue declarar huelga general. Por su parte, el gobierno estableció ley marcial en toda Austria, y la ciudad más afectada fue precisamente Viena, porque los socialistas dominaban aquella ciudad. Quedaba entonces que las Heimwehren representaba un frente único en el gobierno y en toda Austria, y para los primeros días de marzo se hizo realidad una nueva constitución de tipo fascista. El día 25 de julio, un grupo extenso y bien preparados de nacionalsocialistas se apoderaron de la Radio Viena, vestidos con uniforme de la Heimwehr. Después de amenazar a sus empleados y matar a su director, dieron la noticia de la dimisión del canciller Dollfuss. Al mismo tiempo, otros 50 nazis, también con los uniformes de la Heimwehr, se apoderaron de la Cancillería, detuvieron a Dollfuss, al ministro de Seguridad Pública y su subsecretario. Pero Dollfuss decidió huir a un edificio anejo, pero los nazis dispararon contra él, y uno, llamado Panetta, le hirió gravemente en el cuello, muriendo desangrado. Ante estos sucesos, el presidente Miklas nombró canciller provisional al ministro de Justicia, Schuschnigg, quien, bajo la condición de que fuesen respetadas las vidas de los ministros y funcionarios que se encontraban en la Cancillería, permitió a los alemanes el plazo de un cuarto de hora para escapar. A su vez, estos exigieron que se les trasladara a Alemania. Pero ya a las 6 de la tarde, abandonaron la Cancillería y fueron detenidos. Entonces se pudo saber con claridad la organización del complot. Unos 300 nazis habían participado en un golpe de Estado, protegidos con uniforme federal y de la policía. Pudo, entonces, comprobarse claramente cómo la subversión nazi estaba perfectamente organizada. El asesinato de Dollfuss y el golpe fallido de los nazis en Viena, en julio de 1934, sembraron en Europa la alarma por las pretensiones de Hitler, y el primero que se vio más afectado fue Benito Mussolini, que expresó su disposición a mantener el apoyo a Austria. Hasta movilizó tropas para situarlas en la frontera del Brennero. Es más, el gobierno francés viajó a Roma a principios de 1935 y firmó con Mussolini los acuerdos del 7 de enero. Pero también en estos mismos días, el plebiscito del Sarre devolvía el territorio a Alemania, que poco después, por decisión del Führer, anunciaba la reconstrucción de su aviación militar. En los primeros días de noviembre de 1936, en una reunión del Führer con Göring, von Neurath y algunos generales más, se decidió, para fecha no determinada, una ofensiva de gran estilo, destinada a conquistar tierras cultivables, conforme a los objetivos de un espacio vital para alemanes. El día 12, el canciller vienes, Schuschnigg, forzado a una reunión con Hitler, aceptó en su gobierno al jefe de los nazis austriacos. Pero ante la amenaza de una invasión, el canciller pretendió el de marzo de 1938, un plebiscito a favor de una Austria libre, pero ya era demasiado tarde. El día 11 se produjo la réplica hitleriana. El ejército alemán ocupó Austria y Hitler exigió la dimisión del canciller Schuschnigg, y ante la respuesta de Londres, excusándose de no tener las condiciones para proteger a Austria, y lógicamente Mussolini tampoco envió sus tropas. Se produce, entonces, el abandono y el aislamiento de Austria. A primera hora de la noche,
El canciller, vencido ante la fuerza, terminó su mensaje con unas palabras providenciales. Dios proteja a Austria. Tras cesar la resistencia del presidente Miklas, los manifestantes nazis exhibieron el triunfo invadiendo las calles de Viena, ocupando los edificios oficiales y controlando la vía pública. En la noche del día 11, el nuevo canciller Seyss-Inquart llamaba a las tropas alemanas para que entrasen al país. Al día siguiente, quedó Austria totalmente ocupada sin resistencia alguna, y el día 13 se declaraba Austria unida al Reich. Luego, un plebiscito ratificaría el Anschluss. Todas las potencias interesadas antes en defender la autonomía austriaca, como esencial para la paz de Europa, se abstuvieron de juzgar la ocupación. Inglaterra señalaba que el gobierno de Su Majestad no podía garantizar su protección. Francia vivía su crisis interna. Italia comunicó a Londres no tener nada que decir, y Checoslovaquia y Polonia parecían indiferentes. Pero el diputado Winston Churchill señalaba duramente en la Cámara de los Comunes, el día 15 de marzo, que Europa se halla ante un programa de agresión cuidadosamente preparado y calculado al minuto, que se viene ejecutando etapa tras etapa. Solo nos queda una posible elección respecto a nosotros y a las demás naciones. O nos sometemos como ha hecho Austria, o adoptamos, mientras todavía haya tiempo, las medidas eficaces para alejar el peligro, y si es imposible alejarlo, para acabar con él. Si seguimos permitiendo que se produzcan los hechos consumados, ¿cuántos recursos vamos a desperdiciar y cuántos aún nos quedan, utilizables para nuestra seguridad y el mantenimiento de la paz? ¿Cuántos amigos vamos a perder? ¿Cuántos posibles aliados veremos caer, uno tras otro, en el abismo? Posteriormente, Checoslovaquia sufrirá el mismo destino de Austria, a vista, paciencia e indiferencia de todo el mundo.